Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, el capítulo 25, terminando la primera partecita, el versículo 12. Hoy queremos subrayar entonces: Festo, después de deliberar con el consejo, respondió: al César has apelado, al César irás. Esta es la respuesta entonces de Porcio Festo ante el apelo que hace Pablo. Todo lo que fuimos viviendo desde el versículo 9 en realidad. Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, le respondió a Pablo y dijo: ¿quieres subir a Jerusalén para ser juzgado ante mí de todas estas acusaciones? Este es el versículo 9. Entonces, primero insistíamos y subrayábamos esto de que Festo, queriendo congraciarse con los judíos, aunque era un buen hombre, Festo también entendió que era importante para él tener y mantener una buena relación con el pueblo judío de su provincia. Pese ya de lleva. Diplomacia. A bendiga tuya y se la ayunte a ver hay que amosar bien pecavishu iraitiga lleva. Porque si viene y entra mal, oye, pues una monja, o sea que más o menos hacía 20 días que había llegado a la provincia, porque dice que apenas 3 días después ella como en Jerusalén. Ya diplomacia, ¿verdad? Hay ciertas personalidades, por lo menos en mi experiencia, recorriendo tantos países, es interesante, pero también, yo me daba cuenta de esto, o me doy cuenta, en la vida de la iglesia, en la vida de las congregaciones religiosas, ¿verdad? Al que se le pone de superior normalmente es el que tiene cancha de diplomacia. Entonces, que va a ir de acuerdo a la corriente que conviene, ya es. Hacerle ayuda a alguien que mire sobre la verdad, mire sobre aquellos elementos de la justicia, ¿verdad? Y ayudar desde ahí a salir. Es muy difícil encontrar eso. Siempre entonces es más o menos un popularismo, ¿verdad? Y eso también sucede, por eso le digo, sucede en todos los niveles, Opeareco también en todos los niveles, hoy mante oí la chupamedia, hoy mante oí la oña upebe de quere, de cepilla y mía lleva, homo y mi la curea lleva, a la mitad, hasta hoy se ve y pega la alabanza y esto, aquello. Entonces, esa es un poco la forma, entre comillas, diplomática, ¿verdad? Forma diplomática. Si vos sos
frontal, ¿verdad? Vas de frente, vas diciendo así, así lo sobrevivían, así sobrevivían a veces. Y entonces por eso es que nuestro mundo después va también tambaleando de aquí para allá, ¿verdad? Porque entre diplomacia y diplomacia, con agarreo ave, vean, congraciarse con este, pum, ojón de ella otro lado, y congracia llegla, otro día peixe, harera, inhalando de embarcación, a llevar. Así la haremos en Guajarepea, porque siempre ahí ya se te van a poner, incluso los dos se te van a poner en contra. A Pepe, ninden de Butamoy. Enseguida necesita Pepe, reñemos zeta Pepe. Bueno, queridos amigos, esto es simplemente para que nosotros podamos entender y saber que la palabra de Dios, es decir, el contexto histórico de lo que han vivido los que escribieron esto, que reflexionaron y hoy nos han dejado este oro cuí, ¿verdad?, de actitudes, porque lo que miramos siempre al estudiar la Biblia son las actitudes de los personajes. Nos enseñan, sinceramente, que imitando estas actitudes, buscando, pero críticamente, ¿verdad?, sino que la actitud es esencial para que nosotros también podamos hacer este seguimiento de Cristo, este seguimiento en la justicia para la construcción del reino de Dios. Y bueno, y cada uno tiene su cualidad o cada uno tiene su defecto. Y de acuerdo a eso tenemos que ir sorteando y haciendo. Cada uno, y acuerdo más la abuela, cada uno de cada uno es, cada uno de cada uno. Y bueno, apellite. Entonces aquí, por una cuestión de mantener una buena relación con el pueblo judío de la provincia, Festo dice que quiere congraciarse, queriendo hacer un favor a los judíos. Acuérdate que cuando él estaba en Jerusalén, te pedimos un favor. Se dan cuenta que le tenían a Pablo aquí, entre ojo y ojo. 2 años más con Asaguri, que estaba Sambucú ahí con Félix, etcétera. Incluso se reunía con el procurador Félix. Pero ni pensaba, no habiendo por ir y ahí. Porque posiblemente ocurre lento ahí con procurador Cuera. Porque viste que incluso cuando le condenan a Jesús, este mismo Sanedrín, ¿qué es lo que hace con Pilato? Y le dice la misma cosa. Si tú, o yo puedo ir vete Pilato, le dejas libre a este hombre, a quien nosotros le estamos acusando de soliviantar al pueblo, Jesús, oye, Jesús contra él, está soliviantando, y entonces quiere derrocar al imperio romano. Entonces quiere decir que tú no eres amigo del César, porque de ella, pues la pax romana, pea veñan de ella yucana, pax romana, para que nadie venga aquí a molestarnos. Vean la crueldad total y absoluta. Y entonces Pilato, que llega ahí por supuestito, ¿verdad? No perderse ahí, la ocobra y miajina ahí como gobernador. Y entonces le dice, bueno, está pirajá, no hay que hacer, yo me lavo las manos, pe pirajá, pe yuca, pe crucifica, pe yapola, pe yaposea. Pero eso es lo que ellos querían. Pero para poder conseguir eso le hacen un chantaje a Pilato. Y le dice, si tú sigues pensando de esta manera, quiere decir que tú no eres amigo del César. Porque si no le condenas a entonces se va a poner contra el imperio, contra el César, y va a ser un desastre, ¿verdad? Una revolución contra el César. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento.
Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Al morir en una cruz nos dio paz y libertad, pero al fin resucitó con la fuerza de su amor y salió de su sepulcro vencedor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos une como hermanos en su reino de bondad. Para siempre junto a Él viviremos sin temor. Nadie puede separarnos de su amor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pensaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Retenían las cosas preciosas que sin ti nada
cacería. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre Hechos de los Apóstoles, capítulo 25. Qué interesante, ¿verdad?, lo que nosotros encontramos aquí, lo que nos cuenta Lucas en su narración. Nos decía que Festo quería congraciarse con los judíos y entonces, de una manera muy diplomática, él procura salir también de esta situación. Lo había encarcelado, entonces le dice, bueno, vamos, ¿quieres ir? Pero le pregunta, por otra parte, tampoco quiere ir contra el mismo derecho romano, porque él había ya dicho que era un ciudadano romano. Y a un ciudadano romano no se le puede encarcelar sin antes hacerle el juicio, por eso que es bastante extraño aquí. No se le puede azotar, por eso también es bastante extraño aquí, porque Pablo dice que recibió tantas veces azotes, ¿verdad? Tantas veces ligaña, un postío, oye, condenar, oye, en cárcel. Y todo esto nos hace pensar bastante. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y este es diplomático, ¿verdad? O sea, está buscando también decir que utilizamos el derecho romano para todo aquel que es ciudadano romano. Y el versículo 12, aquí, en el día de hoy que estamos reflexionando, entonces Festo, después de liberar con el consejo, respondió, al César has apelado, al César irá. ¿Se dan cuenta? Uno que le pide que le lleven a Jerusalén para ser juzgado, donde Pablo conoce muy bien que si es llevado a Jerusalén, a pesar de que esté Festo, iría en contra de él, porque le juzgarían de acuerdo a los criterios, porque es como decir, yo al lobo
le digo que venga a cuidarme a las ovejitas. Al lobo le estoy diciendo, por favor, señor lobo, yo vine a atender las ovejas cueraré. Entonces es imposible, ¿verdad? Y así muchas otras cosas que podemos comparar, ¿verdad? Es como decir al político corrupto que le pedimos y le ensalzamos y le aplaudimos y le decimos, che, venina un poco para gobernar nuestro país. Y yo vine a ese político súper corrupto que sabemos su historia y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, añamos y llueve. Ese es el lobo que quiere cuidar a la oveja. Imposible. O al ratón que tenga que cuidar a las pobres ratas que están por ahí, ¿verdad? A las pobres ratoncitas. No. Entonces aquí la naturaleza es naturaleza y la forma como somos, si nosotros no cambiamos de actitud, a operar la famosa conversión, ¿verdad? Entonces, mucho, no vamos a encontrar resultados diferentes. Y por eso es que Pablo, muy inteligentemente, cuando le hace estas preguntas, Festo, primero dice, yo estoy ante el tribunal del César, le dice. O sea, le hace, Pablo también es furbo, como se dice, inteligente, digo, tipo. Y le dice, no, yo en este momento me encuentro ante el tribunal del César. Festo, Porcio Festo. Sí, yo estoy aquí, yo soy el procurador, yo soy el que representa al César. Y cierto, es cierto, no hay tampoco ninguna equivocación. Pero y me han hago la cureja o amo, sí, yo soy, ¿verdad? Soy el que está juzgando. Soy el César en este momento, en miniatura, en esta provincia. Y es aquí donde yo debo ser juzgado. Aquí es donde o sea, por el César. Ninguna injusticia he cometido. Él ahí ya había hablado de su misma autodefensa, lo que él ya había dicho. Ante Félix lo vuelve a decir, no he cometido nada. Y si he hecho algo que sea digno de muerte, no rehúso también a morir. O sea que Pablo se presenta con mucha sinceridad y se abre también ante Porcio Festo, que os indugna. Y seguramente Porcio Festo, si es un gran diplomático, y si le han puesto en este lugar, no es un jaguar aire. O sea, el tipo entiende, el tipo sabe, el tipo se da cuenta enseguida cuáles son las tendencias, o qué tendencia tiene este Sanedrín, o Ananías y todos los ancianos, que le están pidiendo que a toda costa, ¿verdad?, le traigan a Pablo para ser juzgado en Jerusalén. Aquí hay gato encerrado, así que estos tipos que le están insistiendo a Porcio Festo es porque tienen algo ahí no sanado, no curado. Tienen un rencor. Con Félix no llegamos a conseguir nada. Félix después durante 2 años le dejó ahí preso Sambucú, Pablo ya Polo ya posea, él recibí cuanto llave allá en Cesarea Marítima, etc. Entonces ahora, por favor, concédenos un favor, le dicen a Porcio Festo. Queremos que Pablo venga aquí a ser juzgado. Y bueno, Pablo se defiende y dice, no, yo estoy ante el tribunal del César y es aquí donde debo ser juzgado. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Vengo ante ti con mi dolor, sin fuerzas
vos y te veo ahí y solo quiero entregarte todo lo que tengo en mí. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo a ti, Señor. Me rindo. Vengo ante ti con mi dolor, sin fuerzas, sin voz, y te veo ahí y solo quiero entregarte todo lo que tengo en mí. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo a ti, Señor. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo a ti, Señor. Me Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas.
Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi Salvador. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Cuando yo invoqué tu nombre con mano poderosa, me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen. Tú eres mi rey. En el templo se escuchó mi voz, se escuchó, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí, no caí. Tu poder de mi enemigo me libró. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí estamos en el capítulo 25. Nos encontramos
subrayando este versículo 12. Ahora creo que ya entendemos muy bien lo que está pasando. Festo, después de deliberar con el consejo, deliberar con el consejo, no, sino que hay que deliberar dónde debe ser juzgado Pablo. ¿Qué para ustedes me dicen? Entonces el tribunal de Festo, él quiere conocer ese consejo que le está ayudando a deliberar, a entender, a saber qué es lo que hay detrás de todo esto. Yo tuve muchas de estas experiencias en los consejos que uno va asumiendo en la vida, ¿verdad? En algunos grupos. Ahora actualmente no estoy en ningún consejo. Bueno, o sea, tengo otros que me aconsejan en todo caso, ¿verdad? Pero antes como consejero, ¿verdad? En varios ambientes o en varias situaciones o en varias instituciones. Es interesante porque cuando uno realmente tiene que aconsejar, ¿verdad? Entonces se presenta el problema, se presenta la situación, o positivo o negativo, no hace falta que sea solo negativo, ¿verdad? Entonces es donde uno tiene que tomar decisiones. Y en algunos casos, por lo menos en la vida religiosa, siempre incluso el consejo tiene más fuerza que el mismo presidente, ¿verdad? Del consejo, tiene más fuerza. Cuando se hace votaciones sobre ciertos aspectos. Y si hay votaciones en contra, a pesar de que se quiere o que el presidente quiere que se haga, pero el consejo le dice que no, no se hace muchas cosas, ¿verdad? No se hace. O sea, deliberativo están las formas, ¿verdad?, que son consultivos y así sucesivamente. Aquí, por ejemplo, él tiene a su consejo, él tiene que deliberar con el consejo. Pero aquí nos damos cuenta que él responde a Pablo, ya que has apelado al César has apelado y entonces al César irás. Esa es la deliberación final. Quiere decir que normalmente es el presidente, ¿verdad?, el que presenta, o si no le da la palabra a otro, que presente la situación, o positiva o negativa. Y sobre eso se comienza a deliberar. ¿Qué puede suceder? ¿Qué ha sucedido? Porque es muy difícil, queridos amigos, deliberar sobre la conducta del ser humano, sobre la conducta de la persona o sobre los criterios y valores de las personas. Después decimos, nos equivocamos, había sido. Y bueno, tal vez puede ser que uno se haya equivocado, pero mirando desde ahora. Pero cuando vos estás en el momento, vos deliberás sobre la situación, porque el hombre pues es cambiante también. Entonces no, a no ser que sea demasiado clara la situación. Esa situación ya clarísima que vos tendrías que haber dicho que no y dijiste que sí. Que iba a ser imposible. Otros en su deliberación es como que quieren dar, parece, y eso es porque yo escuché mucho, ¿verdad? Algunos como que quieren dar la oportunidad. Ñame ena yo veo oportunidad. Ya samí o ya podaba. Ya samí ve que tuve o cambiaba hoy. Otros, sin embargo, levantan la mano y dicen, no. Pea, no cambiamos a ver más nunca. Pea pecha macue hoy, ja pecha yetante hoy. Reme escenamos ye pecho, pues le puede dar manos, libres, ¿verdad? Para que pueda hacer. Pero te vas a dar cuenta que al final te va a comprometer a vos. Y así, ¿verdad? Entonces uno escucha de todo un poco, para el sí, para el no. Como se hacen también, ¿verdad? Aquí en el Congreso, etcétera. No sé nomás si hay mucha deliberación, porque ahí ya está todo planificado. Pero ya, su única es, antes me la hipo. Nindo y cuay, le digo, antes me la hipo, yo ya estoy a favor de Nindo y cuay, o mejor dicho, muchas veces que eso nos va a llevar a lo negativo. Y tal vez él mismo también sepa que lo que está levantando la mano está haciendo el mal. Porque hoy da endo y cuaya. Upea con la, y piere imagen, y algo y purupe, pero creo que es algo ya de mucho antes, que decían, dai porigo la ita, gañan de tebe, sino que la oñembotao, japea la oñembotao,
tegua, o era ella o tándema, porque ya tiene todo marcado. Fulano, viene controla. De botella, en encima viene. Cualquier cosa que podéis vender. Bueno, queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Todos deseamos que el mundo sea bueno para que las personas vivan en paz y actúen con amor y justicia. Pero hay un problema. En lugar de eso, algo nos obliga a los humanos a sembrar constantemente el caos y la destrucción. Y a eso le llamamos maldad. Desde la perspectiva de la Biblia, la maldad arruina las cosas de por lo menos dos maneras. Hay un efecto directo en nuestra maldad, como cuando alguien le roba a otra persona, creando injusticia. Entonces, esa persona está en deuda para poder compensar lo que ha hecho. Pero hay otro efecto indirecto de la maldad, porque esa persona también ha arruinado el ambiente de la relación, creando una falta de confianza. Hay daño emocional. Es como el vandalismo, y esa persona también tiene que compensar eso. Pero muchas personas piensan, hey, Dios es bueno. Él debería ser quien elimine toda la maldad en el mundo. Pero seamos honestos, me refiero a que el mal que veo por todos lados es el mismo mal que está dentro de mí. Todos hemos contribuido y lo seguimos haciendo. Así que eso nos pone en un aprieto. Si Dios va a eliminar la maldad del mundo, nos tendrá que eliminar a nosotros. Y esto es lo más impresionante de la historia de la Biblia. Este Dios es tan bueno que no solo va a eliminar la maldad del mundo, Él lo va a hacer sin destruir a la humanidad. ¿Y cómo va a ser eso? Temprano en la historia de la Biblia se nos presenta eso de los sacrificios animales, lo que sé que suena extraño para nosotros. Pero para los israelitas era un símbolo muy poderoso de la justicia y la gracia de Dios. Así que recuerda que yo soy un contribuyente a la maldad que hay en el mundo. Yo debería ser eliminado. Pero Dios está permitiendo que la vida de este animal sea un sustituto. Está muriendo simbólicamente en mi lugar. Y la palabra bíblica para esto es propiciación, que significa cubrir la muerte de alguien. Hay una segunda parte en este ritual. Recuerda que la maldad también causa vandalismo relacional, y en la Biblia esa idea se describe como contaminar o profanar la tierra y hacerla impura. Así que el sacerdote lavaría simbólicamente el vandalismo, rociando la sangre del animal en diferentes partes del templo. Así que la sangre del animal está limpiando. Recuerda que esto es un símbolo al que no estamos acostumbrados. La sangre representa la vida. El rociar la sangre es una representación de cómo Dios está limpiando esas consecuencias indirectas del mal en su comunidad. En la Biblia, este proceso se llama purificación. Así que el templo en la tierra ahora se convierte en un espacio limpio, donde Dios y su pueblo pueden vivir juntos en paz. Así que este ritual arregla las cosas entre Israel y Dios. Más que eso, los israelitas experimentan el amor de Dios y su gracia a través de estos símbolos. De manera ideal, al ser perdonados, esto los llevaría a convertirse en personas de amor y gracia. Cierto, eso es lo ideal, pero no siempre fue así. Cierto, así que el profeta Isaías habla mucho de esto. Él abre su libro diciendo que los sacrificios continuos de los israelitas se habían vuelto insignificantes, porque ellos también estaban permitiendo gran maldad en medio de ellos, ignorando a los pobres y a los oprimidos. Incluso los reyes de Israel estaban distorsionando la justicia, pero Isaías esperaba el día cuando vendría un nuevo rey de la línea de David y lidiaría con el mal de una manera sorprendente. El rey se convertiría en un siervo, y no solo para servir, sino para sufrir y morir por el mal que su propio pueblo cometió. Su vida sería ofrecida como un sacrificio. Esta era la promesa que Jesús creía que estaba cumpliendo. Él es el rey de Israel, sufriendo y muriendo en la cruz. Jesús mismo utilizó las palabras de Isaías cuando dijo que Él venía a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Esa palabra, rescate, se refiere a la palabra del sacrificio de propiciación. Por todo el Nuevo Testamento, escuchamos cómo la muerte de Jesús fue un sacrificio propiciatorio por nosotros. Cubrió la deuda que los humanos teníamos con Dios por contribuir a toda la maldad y la muerte en este mundo. Pero los autores del Nuevo Testamento también hablan de que la muerte de Jesús proveyó purificación.
Escuchamos que la sangre de Jesús es un símbolo de que su vida tiene la habilidad de lavar el vandalismo que la maldad ha causado en nosotros y alrededor de nosotros. Así que ahora podemos vivir en paz con Dios. De manera que ese es el significado detrás de la muerte de Jesús. Pero hay más. Sí, el Nuevo Testamento hace la poderosa declaración de que la muerte de Jesús no fue el final. Él es el sacrificio que rompió el poder de la muerte y la maldad, lo que significa que Él sigue viviendo para ofrecer su vida a cualquiera que la acepte. Él es el sacrificio perfecto al que todos los sacrificios anteriores estaban apuntando. Por Jesús, los cristianos dejaron de participar en los rituales de sacrificio de animales. Pero les fueron dados nuevos rituales. Hay 2 rituales que Jesús enseñó a sus seguidores. El primero se llama bautismo. Así como Jesús murió, el entrar en el agua se convierte en una conexión que ahora tienes con su muerte. Al salir del agua, tú, por así decirlo, resucitas con Jesús. El bautismo es el ritual sagrado que une tu historia con la muerte de Jesús y su resurrección. El segundo ritual se llama la Cena del Señor, el cual es una recreación de la última cena de Jesús con sus discípulos. Él usó el pan y el vino para retratar su muerte venidera como sacrificio. Ahora, los seguidores de Jesús toman el pan y la copa regularmente para recordar y participar en el poder de la muerte de Jesús y en su vida. Así que estos rituales nos recuerdan del amor de Dios y nos exhortan a vivir una vida de amor y gracia. Pero hacen más que eso. Ellos nos conectan a una nueva fuente de vida. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el que puede lidiar con la maldad en nuestras propias vidas y transformarnos en las personas que viven vidas de amor y paz. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Has cambiado mi vida, tantos sueños que hoy son realidad, tantos temores, tantas caídas y las barreras que contigo las pude superar. Y aunque a veces sienta que no es lo mismo, no puede llenar tanto vacío que hay dentro mío, y con mis dudas quiera irme hacia otro lugar. Y sin embargo estoy cantando porque
Sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, con el capítulo 25, el versículo 12, que finaliza un poco esta partecita de la narración que comienza desde el 9 hasta el 12. Aquí es la deliberación que se produce en este versículo justamente del consejo, porque Festo, ante todo lo que había escuchado, ante todas las acusaciones de los judíos para con Pablo, ahora le pregunta directamente. Al final de cuentas, Pablo, ¿quiere subir a Jerusalén para ser juzgado ante mí de todas estas acusaciones? Le da de nuevo la libertad, muy diplomáticamente, ante la presión, y los otros también están escuchando. Pablo, entendiendo la situación también, reflexionando, dice, no, yo no quiero ir ahí. Yo estoy aquí ante el tribunal que me debe juzgar. Y este tribunal es del César, y por lo tanto es el César. Entonces ahí continúa insistiendo Pablo. Vuelve a ser como una autodefensa, pero rápidamente. El procurador Festo no le había preguntado esto, pero él insiste y subraya. Yo no he hecho ninguna injusticia, he cometido contra los judíos, como tú bien lo sabes. Además, segundo aspecto, si soy un malhechor y he hecho algo que sea digno de muerte, no rehúso a morir. Porque si hice mal, yo soy consciente y yo asumo mi responsabilidad. ¿De qué es lo que me quieren matar? ¿Por qué es lo que me quieren matar? Porque predico a Jesucristo. Porque creo en la resurrección de los muertos. Ah, por eso me quieren matar. Ah, mira qué interesante. Y después entonces dice, pero si no es verdad nada de lo que estos me acusan, entonces nadie puede entregarme a ellos. Apelo al César. ¡Qué espectacular! Entonces aquí apelo al César. Soy ciudadano romano. Aquí hay gato encerrado. Aquí hay algo que no está funcionando. Directamente está diciendo Pablo. Y eso no puede ser. Por lo tanto, apelo a la justicia verdadera. Apelo, por lo tanto, al César. Entonces Festo
respondió: al César has apelado y al César irás. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que pasa con él? Presiente el complot en contra de su vida. Hay un complot. Algo están tramando contra mi propia vida. Tal vez por medio de conocimiento sobrenatural o tal vez a través del sentido común, que es lo que justamente me parece que sucede con Pablo. El sentido común, imagínense, a Jerusalén, el que va a purificarse, a presentar sus dones, a adorar al templo, ya comienzan a perseguirle, ¿verdad?, a Pablo. Entonces, el sentido común, no hace falta que venga un angelito a hablarte y a decirte: Pablo, mira que esto quieren hacerte. No, algo yo ya vamos a ver. Además, interesante que durante todo el viaje donde Pablo venía desembarcando, que venía ya desde la Grecia, entonces también hemos encontrado algunos personajes que le decían a Pablo: Pablo, ni que dejó Jerusalén, Pablo. Eso sí podemos decir casi como una cuestión sobrenatural, ¿verdad?, que lo otro. Pero también el sentido común, porque no es que no se sabía, las otras comunidades sabían muy bien que a Pablo los judíos no le querían. A Pablo no le tragaban por todo lo que él predicaba y por todo lo que nosotros sabemos, que muchos judíos comenzaban a convertirse al cristianismo, a seguir el camino, porque así le llamaban. Y Pablo seguía predicando y anunciando. Y era tan fácil, ¿verdad?, porque lo que Pablo predicaba era simplemente una verdadera liberación en Dios, no el atarnos a reglas o normas que después no nos hace vivir lo esencial y lo fundamental, que es el amor al prójimo. Y entonces, de este sentido común y de la deducción dados por Dios también de todo lo que le está pasando, entonces ante esta situación podemos entender este versículo 12: al César apelo. Y el otro que le responde: al César tú has apelado y por lo tanto al César irás. Correcta y sabiamente Pablo quería evitar el martirio si podía. O sea, directamente él no quería. Nadie luego quiere morir, ¿verdad? Nadie quiere morir. Pablo tampoco quiere morir. Él quiere además seguir anunciando el Evangelio. En el capítulo 21, cuando le habían creado este gran alboroto y que vienen la guardia del imperio, que vienen de nuevo a rescatarle a Pablo, cuando ya le estaban llevando a la Torre Antonia, sin embargo Pablo insiste, él levanta la mano y le dice: por favor, déjame hablar a estos. Y ahí le dejan hablar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que reflexionábamos? Y que Pablo sabía muy bien que si iba a la cárcel no iba a poder estar hablando y diciendo tantas cosas ni anunciando a Jesucristo. Por lo menos en una relación con las personas. Y Pablo lo que quería era anunciar a Jesucristo. Ay de mí, si no evangelizara. O sea, tiene ahí en su corazón ese ardor y ese deseo. Por favor, me deja decir algo aquí a estos judíos. Y se lo permiten. Y así después tenemos todo el capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles. Queridos amigos, nos despedimos de ustedes por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.